Apreciados docentes del programa de Administración de Empresas de la Universidad Popular del Cesar, tengan todos una especial bienvenida a esta capacitación que se brinda con el objetivo de identificar algunas pautas generales para la construcción de las preguntas que conformarán las pruebas CERA, que es el nombre con el cual denominamos nuestro sistema de medición, seguimiento y evaluación de los resultados de aprendizaje del programa. Para poder desarrollar esta construcción de baterías de preguntas de nuestras pruebas CERA, pues es necesario que nos contextualicemos en el marco de acción en el que nos encontramos con relación a los resultados de aprendizaje del programa. Por lo tanto, veremos en esta capacitación un conjunto de elementos que nos permitirán obtener las bases necesarias para identificar aquellos procesos que debemos desarrollar dentro del aula de clase y que en últimas contribuyen al mejoramiento de todo el sistema formativo de nuestros estudiantes del programa de administración de empresas, a que logremos consolidar ese perfil de egreso en cada uno de nuestros estudiantes que posteriormente van a ir a desempeñarse en un campo laboral, ocupacional, profesional, y sobre los cuales hemos hecho una promesa de cumplimiento de una formación que se sustenta en un perfil de egresos del programa. Por ende, y teniendo en cuenta estos elementos iniciales, es importante tener en cuenta que tenemos que hacer una distinción entre dos escenarios en los cuales nos movemos nosotros en el desarrollo de todo este proceso. Uno de esos escenarios, pues, es obviamente aquellas actividades que desarrollamos dentro del aula de clase. En el aula de clase nosotros desarrollamos un conjunto de actividades, ¿no? Que en este nuevo sistema de una gestión curricular soportada sobre un sistema de resultados de aprendizaje, pues iniciamos precisamente con el conocimiento de cuáles son esos resultados de aprendizaje de nuestras asignaturas. Recordemos que aquí estamos hablando del aula de clase y de nuestro proceso formativo, de todos aquellos elementos que conforman la estructura que le debemos dar a nuestros estudiantes para poder formarlos y poder alcanzar ese perfil de egreso que deseamos generar con todo nuestro proceso formativo. Entonces, por lo tanto, como vemos, siempre estamos hablando de tres elementos básicos que están mediados por un aprendizaje centrado en el estudiante. Por eso ustedes ven que aquí se llama esto resultado de aprendizaje. En últimas, lo que prima es la evaluación de los aprendizajes, no la evaluación de la enseñanza. Miren que aquí no está centrado en el profesor midiendo los procesos de enseñanza, sino que estamos centrados en el estudiante midiendo los aprendizajes adquiridos por los mismos en todo el proceso. Por lo tanto, en el aula de clase nosotros vamos a partir de unos resultados de aprendizaje. De esos resultados de aprendizaje, pues vamos a establecer la manera en la que los vamos a evaluar en el aula de clase. Que eso va a depender de unos criterios de evaluación preestablecidos, ¿no? Que los debe conocer tanto el estudiante como el docente. Esos criterios de evaluación son los que determinan a que todas esas futuras actividades formativas que se deben desarrollar para que el estudiante pueda demostrar que cumple con los criterios preestablecidos y por ende con el resultado esperado de su aprendizaje. Entonces, por ende, las actividades formativas componen las metodologías o la didáctica que utilicemos en el aula de clase, que al estar hablando de un aprendizaje centrado en el estudiante, pues lo
lo que se busca es que sean metodologías activas de aprendizaje, juegos de roles, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, simulaciones, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros desarrollamos en el aula de clase y claramente estos tres elementos, resultado de aprendizaje, la evaluación de los mismos y las actividades formativas que se desarrollan en el aula de clase, deben tener cohesión, deben estar interrelacionadas, deben responder a lo que nos pide nuestro modelo pedagógico cognitivo contextual, que es el modelo pedagógico adoptado por la Universidad Popular de Cesar. Deben corresponder al tipo de estructura curricular que tiene el programa de administración de empresas y debe responder a la taxonomía que escogió el programa para el desarrollo de estos procesos de resultados de aprendizaje, ¿no? Donde escogimos la taxonomía de Bloom, que fue actualizada y revisada, donde nos habla de unos elementos, sobre todo en lo que nosotros denominamos como el dominio cognitivo, relacionados con el recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear posteriormente. Unos niveles de menor nivel de complejidad y otros de mayor nivel de complejidad, donde vamos desde lo más concreto hacia lo más abstracto. Y esto, digamos, es uno de los escenarios en los cuales nosotros nos movemos, digamos que es en el que nos centramos más en el desarrollo de nuestras actividades académicas. Sin embargo, tenemos otro elemento, podemos llamarlo así, que es el sistema de medición, seguimiento y evaluación de los resultados de aprendizaje del programa. Este es un sistema creado con el fin de poder identificar si ese plan de egreso, ese perfil de egreso que nosotros hemos definido de aquellas características o atributos que tendrán nuestros egresados y que se los vamos a brindar con el desarrollo de nuestros procesos formativos en el aula de clase. Este sistema de medición lo que hace precisamente es verificar esos aprendizajes prometidos que los podemos relacionar a las competencias, porque una competencia, recordemos, que la identificamos como ese potencial que le vamos a brindar a un individuo para su desarrollo personal, profesional, ocupacional en distintas áreas del saber, distintas áreas del hacer y del ser. Entonces, por ende, una vez yo le he brindado todas las herramientas requeridas al estudiante para desarrollar sus competencias, es menester comprobar, verificar qué tanto hemos avanzado en el desarrollo de esa promesa brindada al estudiante de cuáles iban a ser esos atributos que él iba a poseer para poder, una vez egresado, desempeñarse en su vida laboral, profesional, etc. Entonces, por ende, existe un sistema que lo que hace es medir cuál es el desarrollo de nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje en tres momentos diferentes. Entonces va a haber un primer momento al finalizar el tercer semestre, un segundo momento al finalizar el sexto semestre y un tercer momento al finalizar el 10º semestre. Ahora, una cosa son los procesos de evaluación que se desarrollan en este escenario que se llama sistema de medición, seguimiento y evaluación, etc. Y otra cosa es la evaluación que hace el docente en el desarrollo de sus actividades formativas. Entonces, el docente está más inmerso, más relacionado a las actividades en el aula de clase. Este sistema de medición, seguimiento y evaluación pues es desarrollado por un equipo de profesionales que hacen parte, en nuestro caso, del comité curricular, que son los encargados de desarrollar estos procesos para, en los diferentes momentos, evaluar cuál es el desempeño de los estudiantes. En otras palabras, si han alcanzado los resultados de aprendizaje prometidos, ¿no?
qué tanto han avanzado en la integración de todos esos elementos que se prometieron iba a poseer el estudiante una vez ha ido desarrollando sus procesos formativos en el aula de clase. Entonces aquí son dos momentos diferentes, ¿no? Dos escenarios diferentes en los cuales hacemos evaluación. Las evaluaciones propiamente dichas del aula de clase y el sistema de evaluación que es, digamos, si miramos un símil, como las pruebas Saber Pro, ¿cierto? Que lo que hacen es identificar cuál es el nivel de desempeño de los egresados de o de los estudiantes que están posterior a egresar, en este caso la Saber Pro, de una institución de educación superior. Ahora, teniendo esto en cuenta, pues el programa definió lo que se denomina como su perfil de egreso. Entonces digamos que ese es el elemento direccionador de los resultados de aprendizaje. Aquí hablamos de las competencias, resultados de aprendizaje y de todos los procesos que se desarrollan posteriormente en el aula de clase. ¿Por qué? Porque estamos definiendo cuáles son aquellos atributos que va a poseer nuestro egresado para desempeñarse profesional, ocupacional y para comportarse también dentro de lo que denominamos como su vida personal, porque recordemos que esto es una formación de tipo integral. Entonces, para poder construir ese perfil de egreso, pues se desarrolla un proceso donde se hace un análisis interno de aquellos elementos que nos brindan pautas, nos presentan escenarios, nos hablan de políticas, de directrices, de objetivos que deben estar inmersos en la formación de un profesional, en este caso de administración de empresas. Aquí vemos análisis interno, que hay algunos elementos como planes de estudio, plan de desarrollo institucional, políticas institucionales, estudios de pertinencia. Entonces, todos estos elementos nos dan a nosotros una visión amplia de a nivel interno qué es lo que se busca, qué es lo que se pretende al formar un egresado de la institución y del programa. Igual también se hace un análisis externo. ¿Por qué? Porque en el análisis externo nosotros identificamos hacia dónde se dirige la disciplina, ¿no? ¿Cuáles son esos nuevos elementos hacia los cuales se direcciona la administración de empresas? ¿Qué es lo que nos están pidiendo las acreditadoras internacionales para certificar a un programa de administración de empresas? ¿Qué es lo que nos están solicitando las acreditadoras nacionales? El campo ocupacional, ¿qué es lo que está requiriendo de un administrador de empresa? ¿Qué es lo que le va a evaluar las pruebas Saber Pro a ese administrador? ¿Cuáles son estos estándares para convertir un ciudadano digital? ¿Y qué son esas competencias digitales que debe poseer nuestro egresado? ¿Hacia dónde debe apuntar ese egresado en esos planes de desarrollo que se están llevando a cabo a nivel nacional, departamental, municipal? ¿Cuáles son aquellas competencias, habilidades, destrezas, etcétera, que se solicitan en el mercado laboral a nivel ocupacional para un administrador de empresas? El Marco Nacional de Cualificaciones, ¿cierto? Donde nos muestra también unos niveles de formación requeridos para un profesional, en este caso de pregrado. ¿Hacia dónde se dirigen otros programas equivalentes de universidades nacionales, de universidades internacionales? Competencias identificadas para programas de administración de empresas como el proyecto Tuning, las normas de competencia laboral elaboradas por mesas sectoriales. Todos estos elementos se analizan y se identifican atributos que debe poseer un administrador de empresas y se configuran en la redacción de lo que denominamos nosotros como el perfil de egreso del programa. Ahora, para el caso de nuestro programa de administración de empresas, fueron 20 documentos o referencias que fueron identificadas para poder construir el plan, el perfil de egreso del programa de administración de empresas de la sede de Valledupar de la Universidad Popular del Cesar. Entonces, como vemos,
Tenemos la resolución 2767 de 2003, que es la que determina cuáles son las condiciones mínimas de calidad que debe poseer un programa de administración de empresas para poder funcionar en el territorio nacional. Tenemos el decreto 1330 del 2019. También habíamos revisado la resolución 21795, que en el momento en que se diseñó el perfil de egreso, esta resolución se encontraba vigente. Las competencias, afirmaciones y evidencia a demostrar en las pruebas Saber Pro, en las combinaciones que el programa de administración escogió para evaluar a sus estudiantes en este tipo de pruebas. Guía para la acreditación internacional de escuelas de negocios, los estándares ISTE, que son de temas de tecnologías de la información, las políticas institucionales, proyecto educativo institucional, proyecto educativo del programa, los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal, el plan de desarrollo de la Universidad Popular del Cesar, el plan de internacionalización de la universidad, el plan de mejoramiento del programa de administración de empresas, las normas de competencia laboral que surgen de las mesas sectoriales formadas por diferentes organismos a nivel nacional, estudio de pertinencia del programa, ¿no? Donde uno puede rescatar cuál es la visión de los egresados hacia la formación que se aspira a tener para desempeñarse en el campo laboral, la visión de los miembros del sector productivo sobre qué es lo que esperan de un administrador de empresa, la visión de estudiantes, etcétera, la clasificación nacional de ocupaciones, la clasificación internacional normalizada de la educación, CINE, que esto es un indicio de que el perfil de egreso ya tuvo en cuenta elementos de internacionalización para la construcción de su perfil de egreso. Como vemos, esta clasificación es a nivel internacional. También la guía para la acreditación de escuelas de negocios a nivel internacional también se tuvo en cuenta. Los nodos problematizadores del programa, proyecto Turing para Latinoamérica y el acuerdo 035, que es el que regula o establece la política de resultados de aprendizaje en los programas académicos de la Universidad Popular del Cesar. Entonces, teniendo esto en cuenta, todos estos elementos fueron sometidos a análisis. ¿Qué tipo de análisis? Pues se toman cada uno de ellos y se extraen de ellos elementos comunes. Entonces, imaginemos elaborar unos diagramas de Venn donde vamos extrayendo cuáles son esos elementos que podemos rescatar de las políticas institucionales que dicen todo egresado de la universidad debe contar con estos elementos. Miramos las acreditadoras internacionales, la clasificación nacional de ocupaciones, o sea, todos esos 20 referencias que vimos anteriormente, y de ellas vamos extrayendo elementos que son comunes, que se pueden identificar hacia dónde va el campo disciplinar de la administración de empresas, etcétera, y conforme a ello, pues se construye lo que es el perfil de egreso, ¿no? Entonces, una vez hecho ese análisis, surge lo que nosotros denominamos unos atributos que van surgiendo de esos elementos. Y para nuestro caso, habían 10 atributos que debe poseer el administrador de empresas de la Universidad Popular del Cesar, sede Valledupar. Y dentro de estos atributos, ese egresado debe poseer un conjunto de habilidades, destrezas, conocimientos con relación a análisis numérico y estadístico aplicado a la solución de problemas en la administración de empresas. Igual debe identificar cuáles son esas implicaciones sociales y legales a las cuales se enfrenta al desempeñar su labor como administrador de empresas. Debe tener competencias, en este caso conocimientos, habilidades, destrezas para gestionar organizaciones, para realizar la gestión financiera de una empresa, la gestión de mercados, gestión del talento humano, la gestión de procesos u operaciones. Debe también tener competencias para gestionar la investigación, para el emprendimiento y por ende también, y que muy importante, la formación integral. Estos son los 10 atributos
que se extraen de todo ese análisis realizado y del cual se construye posteriormente el perfil de egreso. En ese perfil de egreso no es otra cosa que una redacción que involucra estos 10 atributos y de los cuales se desprenden posteriormente también los resultados de aprendizaje, porque como pueden ver tenemos 10 resultados de aprendizaje y esos 10 resultados de aprendizaje cada uno responde a uno de estos atributos que debe poseer ese egresado del programa de Administración de Empresas de la Universidad Popular del Cesar. Ahora, esos atributos del egresado fueron construidos teniendo en cuenta un grado de complejidad. Ese grado de complejidad no es otra cosa que, recuerden que cuando estamos identificando estos atributos, miren la palabra mágica que dice aquí, egresado. Lo que estamos diciendo es cuando una persona ya egrese del programa de administración de empresas, debe poseer un conjunto de atributos enmarcados en estos 10 elementos que le permitan desempeñarse profesional, ocupacional, mente en un mercado, ¿cierto? Entonces, por ende, la forma en la que se redacte ese perfil de egreso y los resultados de aprendizaje debe responder a un nivel de alta complejidad independientemente de la taxonomía que se hubiera escogido para la redacción de el perfil de egreso, de los resultados de aprendizaje, etc. Entonces, por ende, estos resultados deben mínimo ser de nivel de análisis, de evaluación o de creación, tanto en la construcción del perfil de egreso como en la construcción de los resultados de aprendizaje, ¿ya? Entonces, como vemos, en su construcción, al ser estos resultados la promesa de profesional que le vamos a entregar al mercado, estos atributos los vamos a evaluar una vez el egresado salga del programa, y por ende, como al egresar ya es un profesional, debe demostrar que adquirió unas competencias en altos niveles de complejidad, por ende, capacidad de analizar, de evaluar y de crear. Recordemos que un estudiante, si está en nivel de crear, quiere decir que él ya tiene unos niveles de dominio cognitivo para la evaluación, para el análisis, para aplicar sus conocimientos en la solución de problemas, para la comprensión y para recordar. Ahora, teniendo esto en cuenta, estos atributos, y que tenían que ser construida el perfil de egreso, los resultados, desde una perspectiva que nos brinde una promesa del tipo de egresado que el programa le va a ofrecer al medio, este es la redacción de lo que es el perfil de egreso del programa de administración de empresas. Si ustedes ven, están resaltados en color negro, negrilla, el verbo con el que inicia el resultado de aprendizaje para cada uno de esos atributos. Recordemos que había un atributo de análisis numérico y estadístico, otro atributo de implicaciones sociales y legales, otro de gestión organizacional, etc. Entonces, como ven, aquí dice resuelve problemas organizacionales mediante el dominio de métodos de análisis numérico y estadístico en distintos tipos de organizaciones. Esto nos está diciendo que el egresado debe demostrar al culminar su proceso formativo que está en capacidad de resolver este tipo de problemas utilizando métodos de análisis numérico y estadístico. Ahora, como podemos ver, el perfil de egreso se construye sobre la base de esos atributos identificados en el análisis que se realizó de aquellas referencias más relevantes o más preponderantes para identificar hacia dónde
se está construyendo el campo disciplinar de la administración de empresas. ¿Cuáles son esos elementos que debe poseer todo profesional que se dedique a la administración de empresas? Sin embargo, hay que tener claro que en la construcción de este perfil de egreso deben existir también unos elementos que se encuentren implícitos en la redacción y nos permitan a nosotros extraer de la lectura de ese perfil que, además de formar a un profesional que va a contar con un conjunto de conocimientos, de habilidades y de destrezas para la solución de problemas complejos, ya sean en el área de la gestión de organizaciones, gestión financiera, gestión de mercados, etcétera, que lo conforman en su conjunto esos atributos que hemos visto anteriormente, pues deben existir unos elementos implícitos, ¿no?, que nos permitan a nosotros, como decía hace un momento, extraer de la lectura que este profesional va a tener en cuenta elementos en su formación interculturales, multiculturales, inclusivos, que va a ser un profesional orientado hacia el emprendimiento, que es uno de los elementos que nosotros consideramos también como un sello distintivo de nuestro programa, además del tema multicultural, que sea un egresado que domine las tecnologías de la información y las comunicaciones, resumiendo todo ello en una palabra, que sea un ciudadano digital, que sea un ciudadano global, porque identifique esos elementos de carácter internacional, multicultural, intercultural, etcétera, que permiten que no solo su formación sea teniendo en cuenta algunas variables disciplinares, sino que también pensemos en el ser, ¿no?, en la formación de una persona que debe demostrar en sus desempeños, tanto laborales, profesionales, ocupacionales, personales, etcétera, que cuenta con un conjunto de valores que fueron identificados y formados en ellos en todo nuestro proceso formativo, dentro de las actividades desarrolladas en el programa de administración de empresas y en la Universidad Popular del Cesar. Entonces, es posible, por lo tanto, extraer que en este perfil de egreso, aquí lo vemos, miren cómo lo hemos desagregado en el conjunto de atributos, de los 10 atributos que conforman nuestro perfil de egreso y que por ende son los resultados de aprendizaje del programa. Y podemos extraer elementos, por ejemplo, que la investigación se encuentra implícita en el perfil de egreso. Tenemos en la redacción del texto algunos elementos que nos permiten orientar y poder afirmar que efectivamente nuestro egresado va a poseer un conjunto de competencias que lo orientan hacia la investigación. Entonces, por ejemplo, miren que aquí dice que optimiza la gestión de organizaciones, etcétera, considerando la comprensión e interpretación de las realidades y los fenómenos organizacionales. Para ello requiere competencias investigativas. Por acá también nos habla apoyándose en la aplicación de metodologías cuantitativas y cualitativas de investigación pertinentes. Entonces, como podemos ver, estamos realizando una promesa que nuestro egresado va a contar con unas competencias investigativas en su formación, ¿no? De igual forma, podemos extraer que también tenemos que formar un ciudadano global. Miren que aquí en distintas partes de la redacción de nuestro perfil de egreso se encuentra implícito el componente o la dimensión internacional. Aquí estamos hablando que debe realizar una adecuada gestión de organizaciones en entornos globalizados y culturalmente diversos. Por acá en otro de los atributos nos menciona que toma decisiones estratégicas para la gestión de procesos eficientes y eficaces que permitan a las organizaciones ser más competitivas y responder a las exigencias de mercados dinámicos y globalizados.
Cuando yo hago esta promesa, ¿qué quiere decir esto? Que yo le debo brindar al estudiante un conjunto de herramientas que permitan moldear en ellos un conjunto de competencias para poder responder a estas exigencias que nos dice acá que el estudiante debe estar preparado a afrontar en cuanto a los mercados que son tan dinámicos y globalizados. Por acá también nos habla de una valorando implicaciones éticas, sociales, tecnológicas, inter y multiculturales. Para poder hacer esto, el estudiante del programa de administración de empresas tiene que, dentro de todos sus procesos formativos, conocer, identificar, etcétera, aquellos elementos inter y multiculturales que hacen parte del día a día con el fin de poder tomar decisiones en todo tipo de empresas. Y por acá también el último atributo, miren que nos dicen, y la constante interacción con ciudadanos globales, digitales y multiculturales. Entonces, como podemos ver, la dimensión internacional se encuentra integrada dentro del perfil de egreso del programa. También podemos ver que en los procesos formativos que se desarrollan dentro del programa y esa promesa que estamos ofreciendo al mercado de un egresado formado con un conjunto de atributos que lo hagan competente para su vida laboral, profesional, ocupacional. Tenemos también que las tecnologías de la información y las comunicaciones están inmersas o integradas dentro de la definición de nuestro perfil de egreso. Aquí vemos donde nos hablan a tono con las nuevas tecnologías y ambientes digitales. Aquí también nos habla de tecnológicas, inter y multiculturales de la toma de decisiones. Y acá también nos hablan con ciudadanos globales, digitales y multiculturales. Para que el estudiante, una vez egrese, pueda demostrar que es competente para desempeñarse en el campo de la administración de empresas y demostrar que cuenta con este perfil que nosotros le prometimos iba a poseer una vez egresara, pues tenemos que brindarle dentro de los procesos formativos orientaciones, actividades formativas, procesos formativos, didáctica, etcétera, que permitan generar en ellos competencias en el área de la tecnología y las comunicaciones, ¿no? En el área de las TIC, tecnología, información y comunicaciones. De igual manera, podemos ver que nuestro egresado debe contar también con una formación integral y un sello institucional, o sea que se puede evidenciar que efectivamente es un egresado del programa de administración de empresas de la Universidad Popular del Cesar, plenamente identificable por ese sello institucional, ese sello que el programa promueve en su formación. Y acá tenemos un atributo que está exclusivamente con ese objetivo o ese fin, que es transversal a todos los demás atributos, ¿no? Porque en cada una de las acciones que desarrollamos, tanto para el análisis numérico, implicaciones sociales, gestión de organizaciones, gestión financiera, gestión de mercados, gestión de procesos, en lo que tiene que ver con investigación, gestión del talento humano, etcétera, emprendimiento también, pues el egresado debe demostrar que desempeña su labor profesional, laboral y personal teniendo en cuenta su formación integral y un comportamiento soportado en valores. Estos que ven ustedes acá son los valores de la Universidad Popular del Cesar. Ahora, cuando hablamos de formación integral, la formación integral incluye todos estos elementos que hemos visto, ¿no? La internacionalización hace parte de su formación integral, las competencias que llamamos básicas o blandas también hacen parte de su formación integral, como la comunicación efectiva, trabajo en equipo, liderazgo, todo ese tipo de elementos hacen parte de lo que se llama una formación integral. Y vemos también que el emprendimiento se encuentra inmerso dentro de nuestro perfil de egreso al ser también un elemento
que consideramos es transversal a todos los procesos, porque en cada uno de las áreas de formación del programa de administración de empresas se debe estar estimulando al estudiante para que una vez egresado cuente con todas las competencias para desarrollar conceptos, modelos y estrategias empresariales novedosas orientadas a la creación de nuevas empresas o a la implementación de proyectos de modernización en empresas ya existentes. Entonces, como podemos ver, existen elementos que nosotros consideramos que son importantes y que se pueden extraer de la lectura del perfil de egreso del programa de administración de empresas y que por ende deben ser transversales a todo el proceso formativo, que deben estar siendo estimuladas e integradas en cada una de las actividades que desarrollamos en el aula de clase. Ahora, recordemos que el objetivo de este tutorial o capacitación es tener algunas herramientas para poder construir esas baterías de preguntas de nuestras pruebas CERA, que las llamamos así por el sistema de evaluación de los resultados de aprendizaje. Ahora, cada uno de estos atributos hay un conjunto de asignaturas que tributan a cada uno de ellos. O sea que en el desarrollo de las actividades del aula de clase debemos desarrollar procesos, evaluaciones, evaluar criterios, identificar didácticas, estrategias didácticas, actividades de clase que vayan enmarcadas a poder brindarle al estudiante esas características, esas competencias requeridas para que él adquiera ese atributo que prometimos él iba a poseer al egresar. Entonces, como vemos, acá tenemos análisis numérico y estadístico. Dice, resuelve problemas organizacionales mediante el dominio de métodos de análisis numérico y estadístico en distintos tipos de organizaciones. Para que un estudiante pueda hacer esto de forma directa, porque recordemos que siempre habrán asignaturas que de forma indirecta le tributan algún resultado de aprendizaje, pero aquí consideramos las que le tributan de manera directa. Entonces aquí tenemos en matemáticas fundamentales, cálculo diferencial integral, estadística descriptiva y cálculo de probabilidades, estadística inferencial y muestreo y álgebra lineal. En el desarrollo de las clases, en el aula de clase, las actividades formativas, las evaluaciones, etcétera, debemos estar formando al estudiante para que adquiera un conjunto de competencias que le permitan en últimas cumplir con este resultado de aprendizaje explícito en su atributo de análisis numérico y estadístico, que es que él debe estar en capacidad de resolver problemas organizacionales utilizando métodos de análisis numérico. Para que él logre esto, yo debo brindarle conocimientos, evaluar esos conocimientos de matemática, cálculo, estadística, álgebra lineal, etc. Igual, si vemos implicaciones sociales y legales, nuestro egresado ejecuta acciones estratégicas considerando las implicaciones sociales y regulatorias que surjan de ellas y que coadyuven a la adecuada gestión de organizaciones en entornos globalizados y culturalmente diversos. Para que nuestro estudiante pueda realizar esta acción, ¿cierto? Y pueda demostrar el resultado de su aprendizaje durante todo su proceso formativo, tuvo que haber adquirido un conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas brindadas en asignaturas como Derecho Constitucional, Derecho Comercial, Derecho Laboral, Fundamentos de Psicología, Fundamentos de Antropología y Sociología y Ética y Responsabilidad Social. Siguiendo, gestión de organizaciones. Miren que nuestro egresado, ya una vez egrese, él va a estar, cuando nosotros decimos va a estar en capacidad de optimizar la gestión, estamos hablando de competencia. Aquí estamos hablando ya de un hecho
evidenciado que es el resultado de aprendizaje, que uno va a evaluar que él adquirió la competencia. Entonces, por lo tanto, el estudiante o el egresado optimiza la gestión de las organizaciones mediante la identificación de alternativas que consideren la comprensión e interpretación de las realidades y los fenómenos organizacionales y la praxis del proceso administrativo en el marco de la actividad organizacional. Para que un egresado pueda demostrar que es capaz de hacer esto, pues le tenemos que brindar conocimientos, habilidades y destrezas en temas de fundamentos de administración, que conozca cuáles son las principales teorías administrativas, todos los procesos de planeación, organización, dirección y control, emprendimiento y desarrollo empresarial, administración pública, gestión de proyectos, estrategias de negociación, sistema de información gerencial. En cuanto a gestión financiera, el egresado genera valor a las organizaciones mediante la acertada evaluación de las alternativas de inversión y financiación que éstas enfrentan y la consideración del impacto de las decisiones estratégicas tomadas en torno a su operación, inversión y financiación. Y aquí tenemos las asignaturas que en su conjunto deben permitir que el estudiante sea capaz de hacer esto, ¿no? Para que él genere valor a las organizaciones mediante la acertada evaluación de estas alternativas de inversión y financiación, tiene que haber adquirido conocimientos, habilidades y destrezas en lo que son los fundamentos de la economía, la microeconomía, la macroeconomía, la economía colombiana, la formulación y evaluación de proyectos, los negocios internacionales, fundamentos contables, contabilidad general, fundamentos de costos, matemáticas financieras, análisis financiero, gerencia financiera y tributaria. En cuanto a la gestión de mercados, el egresado del programa de administración de empresas implementa y evalúa estrategias novedosas y creativas de mercadeo que estén a tono con las nuevas tecnologías y ambientes digitales, contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales. Y como vemos, para poder cumplir esto, el estudiante debe adquirir esos conocimientos, habilidades y destrezas en asignaturas como fundamentos de mercadeo, investigación de mercado, logística empresarial. Tenemos también gestión del talento humano, donde el egresado mejora la calidad de vida de los miembros de la organización mediante el liderazgo de procesos eficientes de gestión del talento humano. Para ello, debe adquirir conocimientos, habilidades y destrezas brindadas desde asignaturas como Administración del Talento Humano 1 y Administración del Talento Humano 2. Gestión de procesos. Toma decisiones estratégicas para la gestión de procesos eficientes y eficaces que permitan a las organizaciones ser más competitivas y responder a las exigencias de mercados dinámicos y globalizados. Vemos que 3 asignaturas permiten al estudiante adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas que en última van a favorecer su formación para poder llegar a demostrar que efectivamente toma decisiones estratégicas para la gestión de procesos. Estas asignaturas son investigación de operaciones 1, investigación de operaciones 2 y administración de la producción. En cuanto a gestión de la investigación, miren que nuestro egresado, al finalizar todo su proceso formativo, soluciona problemas organizacionales de forma sostenible, responsable, creativa y novedosa, fundamentando su accionar en la generación de nuevas ideas y el análisis crítico de estas, apoyándose en la aplicación de metodologías cuantitativas y cualitativas de investigación pertinentes y valorando las implicaciones éticas, sociales, tecnológicas, inter y multiculturales de la toma de decisiones. Para que nuestros estudiantes, una vez estén egresados, puedan realizar estas acciones que están aquí implícitas en este atributo, que es un resultado de aprendizaje,
debemos brindarle unos conocimientos, habilidades y destrezas en un conjunto de asignaturas, las cuales son expresión oral escrita, introducción a la ciencia, tecnología y la innovación, teorías del conocimiento científico, metodología de la investigación 1, metodología de la investigación 2 y pensamiento crítico y argumentación. Y por último tenemos dos atributos o dos resultados de aprendizaje que son transversales a todos los procesos, o sea que todas las asignaturas, sin discriminación alguna, deben fortalecer a los estudiantes, brindarle conocimientos, habilidades y destrezas para que puedan demostrar que en este caso, en el tema de emprendimiento, desarrolla conceptos, modelos y estrategias empresariales novedosas, orientadas a la creación de nuevas empresas o a la implementación de proyectos de modernización en empresas ya existentes. Entonces, todas las asignaturas del plan de estudio del programa de administración de empresas deben estar vinculadas, deben trabajar, deben desarrollar procesos formativos con el fin de lograr que el estudiante adquiera esa cultura emprendedora y que posteriormente le permita desarrollar estas acciones enmarcadas en este resultado de aprendizaje. Y por último, el atributo de formación integral, donde nos menciona que el egresado desempeña su labor profesional, laboral y personal teniendo en cuenta su formación integral y un comportamiento soportado en valores de responsabilidad, honestidad, justicia, lealtad, solidaridad, fidelidad, prudencia, tolerancia, veracidad y la constante interacción con ciudadanos globales, digitales y multiculturales. Como vemos, también todas las asignaturas del plan de estudio del programa deben trabajar en conjunto para brindar al estudiante un conjunto de conocimientos, de habilidades, de destrezas, de saberes, de comportamientos que le permitan esa formación integral que se requiere para que él demuestre que en su accionar, en su vida laboral, profesional y personal, desarrolla acciones teniendo en cuenta los valores mostrados anteriormente. Ahora, basado en esto, como vemos, hemos diseñado un sistema de evaluación de los resultados de aprendizaje que evalúa precisamente los 10 atributos del egresado del programa de administración de empresas y los evalúa teniendo en cuenta ese grado de complejidad con el cual fueron construidos o redactados estos mismos. Recordemos que habíamos dicho que en el perfil de egreso y los resultados de aprendizaje responden a niveles de alta complejidad. Sin embargo, el proceso de evaluación de los resultados de aprendizaje no lo podemos hacer en un solo momento, o sea, al culminar el proceso formativo del estudiante, o sea, cuando esté en 10º semestre, porque lo ideal es que vayamos midiendo el comportamiento de los estudiantes conforme va pasando el tiempo en la adquisición de las competencias prometidas y la demostración de los resultados de aprendizaje. Por ende, se han creado unas pruebas y esas pruebas responden a 3 momentos específicos y en cada momento se evalúan los resultados de aprendizaje en un nivel de complejidad diferente. Entonces, por lo tanto, en el primer momento de evaluación, que será al finalizar el tercer semestre, se evaluarán estos 10 atributos de los estudiantes del programa de administración de empresas a un nivel de recordar y comprender. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a evaluar sus competencias numéricas y estadísticas, el conocimiento, habilidades que tengan en temas sociales y legales, en la gestión de organizaciones, etcétera, con una evaluación que lo que va a medir es la capacidad que tiene el estudiante para recordar y comprender distintas situaciones que hacen parte de la disciplina administrativa. En el segundo momento, vamos
cuando el estudiante ya esté en sexto semestre y haya adquirido un mayor número de conocimientos, habilidades y destrezas, ya que ha avanzado en su proceso formativo, pues vamos a evaluar estos mismos 10 resultados, pero ya en un nivel de mayor complejidad, que son el nivel de aplicar y el nivel de analizar. O sea, vamos a ver que la aplicación de conceptos en la solución de problemas y que sea capaz el estudiante de analizar situaciones que enfrenta, ya sea en mercados, en el área financiera, en las organizaciones, en la gestión de procesos, en temas numéricos y estadísticos, en su formación integral, etcétera. Y al finalizar el 10º semestre, pues también será una evaluación donde vamos a evaluar que el estudiante esté en capacidad de evaluar y de crear en estos 10 atributos que son los que estamos evaluando. Esta evaluación, vamos a fijar unas metas de desempeño. Una vez se hagan las evaluaciones, se va a clasificar a los estudiantes en el nivel en el que haya quedado, porque estas son unas pruebas que tienen 100 preguntas y estas 100 preguntas se evalúan de 0 a 100. Depende del nivel de desempeño en el que haya quedado el estudiante, pues nosotros vamos a compararlo con las metas de desempeño que fijamos como programa y vamos a tener en cuenta, vamos a obtener información que nos va a permitir identificar en qué estado se encuentra el programa. O sea, es una radiografía, una fotografía que vamos a tomar en distintos momentos en el proceso de formación. ¿Qué tanto hemos avanzado en los procesos formativos para poder cumplir con esa promesa que establecimos de generar ese perfil que debe tener nuestro estudiante una vez egrese? Entonces, por lo tanto, esa evaluación, vamos a hacer esa evaluación de los resultados obtenidos en la prueba. Una vez se analicen esos resultados, si no se han alcanzado las metas de desempeño, etcétera, pues se deben introducir cambios al proceso formativo con el fin de mejorar o de poder alcanzar esas metas de desempeño fijadas por el programa, y debemos llevar una trazabilidad de esos cambios realizados en todo el proceso, ¿no? Ahora, para que este proceso funcione, pues se requiere de la participación de cada uno de los miembros de el grupo de docentes del programa de administración de empresas y de algunos departamentos servidores. ¿Para qué? Para la construcción de la batería de preguntas que se van a utilizar para evaluar el resultado de aprendizaje de los estudiantes del programa de administración de empresas en los diferentes momentos. Por ende, necesitamos una batería de preguntas que evalúen la capacidad del estudiante para recordar y comprender, con el fin de evaluar a los estudiantes en el primer momento, al finalizar el tercer semestre. Vamos a necesitar otra batería de preguntas que recordemos que son mínimo 100 preguntas. Claro, esas preguntas, algunas van a ser de gestión financiera, otras de gestión de organizaciones, otras de análisis numérico y estadístico, otras de gestión de procesos, de gestión de la investigación y así sucesivamente. Para el segundo momento vamos a necesitar preguntas que en su construcción lo que evalúen es la capacidad de un estudiante para aplicar y analizar. Y también vamos a necesitar una tercera batería de preguntas, que como dijimos mínimo 100, para poder evaluar el tercer momento, donde serían preguntas que deberían estar construidas o redactadas para poder evaluar la capacidad del estudiante para emitir juicios críticos basados en unos estándares o criterios preestablecidos, que es lo que nosotros denominamos como evaluar, y para que también poder identificar que tiene capacidades para la creación, ¿ya? Entonces, por ende, se han creado un formato para la construcción de las preguntas que se requieren para la evaluación de estos momentos. Este formato
es identificable y responde, es parecido a la estructura que tienen las pruebas Saber Pro, porque tiene, digamos, la misma estructura de ese tipo de pruebas, porque es un diseño centrado en evidencias. Este diseño centrado en evidencias es el que utiliza también el Ministerio de Educación Nacional con el Instituto Colombiano de Fomento a la Educación Superior, ICFES, para la evaluación de lo que se llaman las pruebas, en este caso, tanto de Saber Pre como de Saber Pro. Entonces nosotros también tenemos un modelo en un diseño centrado en evidencias. Ese formato que utilizamos es este que ustedes ven acá. Como pueden ver, es un formato sencillo, amigable para el dominio del docente, para la construcción de las preguntas, y tiene una parte que es para la identificación de datos de identificación que no son otra cosa que el programa al que corresponde esta pregunta, que es administración de empresas. El área o componente, recordemos que nuestro programa tiene también 10 componentes básicos, además de que se pueden relacionar hasta con los atributos que hemos identificado dentro de nuestros resultados de aprendizaje y la construcción del perfil de egreso. También aquí tenemos resultado de aprendizaje. Aquí se colocaría el nombre del resultado de aprendizaje sobre el cual yo voy a construir mi pregunta. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje? Los resultados de aprendizaje del programa. Entonces, por ejemplo, si su asignatura es de matemáticas fundamentales, entonces usted colocaría ahí resultado de aprendizaje del programa, o RAP1, que significa resultado de aprendizaje del programa número 1, que se llama análisis numérico y estadístico. Si su asignatura es fundamentos fundamentos contables, entonces usted le tributa es al área financiera. Por lo tanto, sería el resultado de aprendizaje número 4, RAP4, gestión financiera. Si su asignatura es teorías administrativas, pues usted le está tributando es al resultado de aprendizaje denominado RAP3, que significa gestión de organizaciones, y así sucesivamente. Igual las áreas o componentes, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un área o componente que se llama matemáticas y estadísticas. Entonces, si mi asignatura es cálculo diferencial integral, pues el programa administración de empresas. Área o componente, matemáticas y estadísticas. Resultado de aprendizaje, RAP1, análisis numérico y estadístico. Si es de teorías administrativas, pues programa administración de empresas. Área o componente se llama administración y organizaciones, se llama el área o componente. Y el resultado de aprendizaje, RAP3, gestión de organizaciones. Estas tres casillas, lo que llama banco número de ítem de este banco, no es necesario que ustedes las diligencien, porque esto ya es trabajo para los miembros del equipo que van a organizar las preguntas. Por lo tanto, donde dice banco número, no requiere que rellenen esta información ni el número de ítem del banco. El creador, pues sí podrían colocar, si usted fue el creador de la pregunta, coloca su nombre aquí donde dice creador. Ahora, la siguiente parte del formato de preguntas para las pruebas CERA tiene una parte que es el desarrollo de la pregunta como tal. Entonces miremos que aquí dice ítem número, que tampoco es necesario que usted llene este ítem número. Resultado de aprendizaje, entonces aquí voy a describir cuál es el resultado de aprendizaje del programa al cual estoy tributando, ¿no? Entonces, si era el de resultado de aprendizaje RAP3, gestión de organizaciones, entonces aquí yo lo que voy a colocar es optimiza el resultado de aprendizaje del programa. Acá no colocamos resultados de aprendizaje de asignaturas.
Recordemos que acá estamos evaluando los resultados de aprendizaje del programa, no de las asignaturas. Las asignaturas las evalúan ustedes en sus procesos en el aula de clase. Pero todas las preguntas que se creen, se construyan, se desarrollen para las pruebas ceras son preguntas que van a estar orientadas a evaluar el resultado de aprendizaje. Ahora, que esa pregunta corresponda a mi asignatura es muy diferente, porque mi asignatura en últimas tributa a que ese resultado se cumpla. Entonces yo puedo formular preguntas desde mi asignatura, pero que van a permitir evaluar el resultado de aprendizaje del programa. Entonces, acá donde dice resultado de aprendizaje, colocamos el resultado de aprendizaje del programa al cual tributa mi asignatura. Si su asignatura es Fundamentos de Mercadeo, acá va usted a colocar el resultado de aprendizaje de Gestión de Mercados. Si su asignatura es Gerencia Financiera, pues usted va a colocar aquí el resultado de aprendizaje del programa de Gestión Financiera. Si su asignatura es Fundamentos de Administración, entonces usted aquí va a colocar el resultado de aprendizaje de lo que se llama Gestión de Organizaciones, y así sucesivamente. En cuanto al nivel de complejidad, pues si mi pregunta lo que evalúa es la capacidad del estudiante para recordar, pues marcamos recordar. Si estoy creando una pregunta a nivel de comprender, marcamos comprender, de aplicar, de analizar, evaluar, etc. Aquí vamos a colocar cuál es el nivel de complejidad de dominio cognitivo en el que se encuentra enmarcada nuestra pregunta, ¿no? La que estamos construyendo. Y acá sí tenemos un contexto. Toda pregunta que vamos a crear o a construir debe tener un contexto. ¿Qué es ese contexto? Pues debe ser un campo de aplicación de la disciplina. No sirve únicamente que yo coloque, por ejemplo, ¿cuál es la principal teoría administrativa desarrollada por Taylor? Ahí yo no estoy creando un contexto. Yo lo que tengo es que crear una situación que sea del campo disciplinar y que al poder darle respuesta a la pregunta que me están haciendo, yo esté evaluando una teoría administrativa. Entonces, debe haber un contexto que es el escenario al cual se va a enfrentar el estudiante, y sobre ese escenario se realiza la pregunta. Y esta pregunta pues va a tener 4 opciones de respuesta, ¿no? Una que va a ser la correcta y 3 que son son las preguntas que en este caso las respuestas que serían incorrectas. Entonces, por lo tanto, cada uno de estos distractores, dentro de los cuales uno va a ser el correcto y 3 van a ser incorrectos, yo debo justificarlos. O sea, yo debo decir por qué. Vamos a suponer que el distractor A era la respuesta correcta, entonces yo debo colocar por qué el distractor A era la respuesta correcta. Y debo justificar los otros 3 distractores que eran las respuestas incorrectas. Debo decir por qué la B no era la correcta, por qué la C no era la correcta y por qué la respuesta D tampoco era la correcta. Entonces esa es la forma en la que construiríamos nuestras preguntas. Entonces acá tenemos, miremos que para poder desarrollar ese formato, cuando me preguntan por acá el componente, ¿cierto? Que yo voy aquí donde tenemos el área o componente dentro de nuestro formato. Aquí tenemos esta fila dentro del formato. Entonces, para poder nosotros identificar a cuál área o componente se encuentra tributando mi asignatura, pues podemos mirar esta pequeña gráfica, ¿no? Entonces miremos que son básicamente 10 componentes del plan de estudio. Entonces miremos que está el de matemáticas y estadística, ciencias sociales, administración y organizaciones, economía y finanzas, mercadeo, producción y operaciones, gerencia de personal,
sociohumanístico investigativo, el de libre elección y las complementarias o extraplan. Entonces, como vemos, matemáticas y estadística y ciencias sociales conforman el área de formación básica. Todas estas de color azul que tenemos desde la 3 hasta la 7 conforman el área de formación profesional. La de color verde, área de formación sociohumanística. La de color rojo es el área de formación electivas y profundizaciones, que son las de la libre elección. Y tenemos una formación institucional, que son asignaturas como cátedra UPCista, inglés, etc. Ahora, como vemos, aquí también tenemos identificadas qué asignaturas corresponden al área de formación básica, formación profesional, humanística, libre elección y al institucional, teniendo en cuenta nuestros diferentes componentes. Entonces, como vemos, usted aquí puede identificar a mi asignatura de fundamentos de mercadeo. Yo ya sé que está aquí el componente es mercadeo. Si mi asignatura es fundamentos de economía, entonces el componente es economía y finanzas. Si mi asignatura es sistemas de información gerencial, esa está en administración y organizaciones. Si mi asignatura es pensamiento crítico y argumentación, está aquí en sociohumanístico e investigativo. Y así sucesivamente. Entonces, ya saben que en la pregunta, en el área donde dice área o componente, usted va a colocar al cual su asignatura tribute dentro de estos 10 componentes del plan de estudio. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces miremos que el programa es administración de empresas. El área o componente, administración y organizaciones. Resultado de aprendizaje, RAP3, gestión de organizaciones. Miren que aquí donde dice resultado de aprendizaje, RAP3, es el resultado de aprendizaje del programa, el que se denomina gestión de organizaciones. Optimiza la gestión de las organizaciones mediante la identificación de alternativas que consideren la comprensión e interpretación de las realidades y los fenómenos organizacionales y la praxis del proceso administrativo en el marco de la actividad organizacional. Esta pregunta aquí es de nivel de análisis, miren, está en analizar. Y miren el contexto, dice. En una empresa manufacturera dedicada a la producción de muebles de madera, el gerente general ha decidido implementar una nueva estructura organizativa basada en la teoría de contingencia. Esta decisión se ha tomado luego de analizar exhaustivamente las características del entorno externo e interno de la empresa, así como las demandas del mercado y las habilidades del personal. Pregunta: ¿cuál de las siguientes afirmaciones mejor describe la justificación de esta situación? Y tenemos los distractores. El distractor A: la empresa ha experimentado un aumento en la competencia debido a la entrada de nuevos competidores al mercado, lo que ha requerido una adaptación rápida y flexible de la estructura organizativa para enfrentar estos desafíos. B: la gerencia ha decidido implementar la teoría de la contingencia porque es una moda actual en el ámbito de la gestión empresarial y se espera que mejore la percepción de la empresa ante los inversionistas. C: la empresa ha optado por la teoría de la contingencia debido a que los empleados han manifestado una falta de motivación y compromiso y se espera que esta nueva estructura proporcione un ambiente más participativo y flexible. Y D: el gerente general ha decidido implementar la teoría de la contingencia como un enfoque para reducir costos operativos y aumentar la eficiencia en la producción de muebles de madera. En este caso, miren, la respuesta correcta es la A. ¿Por qué es la correcta? Esto es lo que es la justificación, porque nos dice: la teoría de contingencia sostiene que no existe una única mejor manera de organizar una empresa y que la estructura organizativa debe adaptarse a las circunstancias específicas del entorno externo e interno. En este caso, la competencia creciente en el mercado de muebles de madera constituye una contingencia externa que demanda una respuesta ágil por parte de la empresa. Al optar por una estructura organizativa basada en la teoría de la contingencia,
la empresa busca ajustarse a las demandas cambiantes del mercado y mantener su competitividad. Ahora, ¿por qué la B no es la respuesta correcta? Esta afirmación sugiere una decisión basada en motivos superficiales y no en consideraciones fundamentales sobre las necesidades de la empresa y su entorno. La implementación de la teoría de contingencia debe fundamentarse en un análisis riguroso de las circunstancias específicas de la empresa, no en modas pasajeras. ¿Por qué la C no es la correcta? Si bien la teoría de la contingencia puede influir en la motivación y el compromiso de los empleados al proporcionarle un ambiente más participativo, esta afirmación no aborda directamente la adaptación de la estructura organizativa a las demandas del entorno externo, que es el principio central de la teoría de la contingencia. ¿Y por qué la D no es la correcta? Si bien la teoría de contingencia puede eventualmente conducir a mejoras en la eficiencia operativa, su principal enfoque radica en la adaptación de la estructura organizativa a las contingencias del entorno, no en objetivos específicos de reducción de costos. Esta afirmación no aborda directamente la adaptación necesaria ante los cambios en el entorno competitivo. Entonces, como vemos, esta es la correcta forma de construir una pregunta, miren, en este caso a nivel de análisis. ¿Por qué? Porque el estudiante, para poder responder esta pregunta de cuál es la afirmación que mejor describe la justificación a la decisión tomada por la empresa, miren que hay un contexto, el estudiante tiene que hacer un análisis, ¿no? Tiene que separar del todo las partes, qué es la teoría de la contingencia, por qué está conformado la teoría de la contingencia, cuáles son los principales elementos de la teoría de la contingencia, etcétera, para poder darle respuesta a esta pregunta en particular. Miremos más ejemplos. Aquí tenemos, miren, preguntas de gestión de organizaciones. Esta es la que acabamos de ver hace un momento. ¿Dónde está la respuesta correcta, etcétera? Ahora miremos una segunda pregunta. Y aquí, igual de administración de empresas, administración de organizaciones, gestión de organizaciones, tenemos nuestro resultado de aprendizaje, también es de nivel de análisis, y dice lo siguiente. Si ustedes pueden analizar, esta pregunta incorpora la internacionalización en el contexto. Entonces miren, como una pregunta que es de gestión de organizaciones, yo estoy integrando la dimensión internacional al evaluar un contexto que involucra variables relacionadas a la internacionalización. Entonces miren, en el contexto de una empresa multinacional con operaciones en varios países de América Latina y Europa, el Departamento de Recursos Humanos ha identificado la necesidad de implementar una estrategia de gestión del talento que tome en cuenta las diferencias culturales y contextuales de cada región. ¿Cuál de las siguientes teorías administrativas sería más adecuada para abordar esta situación? Entonces, miren, tenemos la teoría de la burocracia, teoría de las relaciones humanas, la B, la C, teoría del management por objetivos o administración por objetivos, y la D es la teoría de la contingencia. Aquí la respuesta correcta es la D. Miremos por qué la teoría de la burocracia no es la correcta, porque la teoría de la burocracia se centra en la estandarización de procesos y procedimientos, lo cual puede no ser adecuado para abordar las diferencias culturales y contextuales presentes en una empresa multinacional con presencia internacional. No es correcta la B, porque si bien la teoría de las relaciones humanas enfatiza la importancia de las relaciones interpersonales en el lugar del trabajo, puede no proporcionar un marco adecuado para abordar las complejidades de la gestión del talento en entorno multicultural e internacional. La C, el management por objetivos se centra en el establecimiento de metas y objetivos claros para los empleados, pero puede no tener en cuenta las diferencias culturales y contextuales que pueden afectar la forma en que se establecen y persiguen estos objetivos en diferentes regiones del mundo. Y la D, que es la correcta,
La teoría de la contingencia es la opción más adecuada para abordar la gestión del talento en una empresa multinacional con presencia en diferentes culturas y contextos regionales. Esta teoría sostiene que no existe una única forma de administrar una organización, sino que las acciones administrativas deben adaptarse a las circunstancias específicas de cada situación. En el caso de una empresa multinacional, donde las diferencias culturales y contextuales entre los países pueden ser significativas, la teoría de la contingencia sugiere que la gestión del talento debe adaptarse a estas diferencias para maximizar la eficacia y la eficiencia organizativa. Entonces, pudimos ver perfectamente cómo esa pregunta responde a un mercado, a una dimensión internacional. Si analizamos esta otra, que también es del área de administración y organizaciones, acá nos dice, miren, este es el nivel de aplicar. En una empresa de manufactura de productos electrónicos, el gerente de producción está buscando mejorar la eficiencia y la calidad en la línea de ensamblaje, basándose en sus conocimientos sobre teorías administrativas. ¿Cuál de las siguientes estrategias sería más apropiada para aplicar en este escenario? Entonces tenemos implementar un sistema de producción justo a tiempo, establecer un programa de reconocimiento de empleados basado en la teoría de las relaciones humanas. La C, reestructurar la organización adoptando un modelo burocrático. Y la D, crear un comité de mejora continua enfocado en la teoría del enfoque sistémico. En este caso, la A es la correcta, ¿no? El sistema de producción justo a tiempo es una estrategia que se centra en eliminar el desperdicio y optimizar la eficiencia al producir exactamente lo que se necesita, en el momento en que se necesita y en la cantidad necesaria. En el escenario dado, donde se busca mejorar la eficiencia y la calidad en la línea de ensamblaje de productos electrónicos, la implementación de un sistema Just-in Time permitiría reducir los tiempos de espera, minimizar los inventarios y mejorar la fluidez del proceso de producción, lo que conduciría a una mayor eficiencia y calidad. Y aquí tenemos la justificación por qué no es correcta la B, por qué no es correcta la C y por qué no es correcta la D. Pero sigamos pasando. Tenemos otra. Miren cómo en esta pregunta yo integro la dimensión emprendedora dentro de la propia pregunta. O sea que estoy evaluando la gestión de organizaciones, pero transversalmente involucro elementos de emprendimiento. Entonces aquí nos dice, en el contexto de una startup de tecnología con un equipo emprendedor joven y dinámico, el fundador está buscando implementar una estructura organizativa que fomente la creatividad, la innovación y la autonomía entre los miembros del equipo. Pregunta directa, ¿cuál de las siguientes teorías administrativas sería más adecuada para aplicar en este escenario? Teoría de la burocracia, teoría X y teoría Y, teoría de McGregor. La C es la teoría de las contingencias y la B, teoría del enfoque sistémico. En este caso, la respuesta correcta es la teoría X y la teoría Y de Douglas McGregor. Son especialmente aplicables en entornos emprendedores donde se busca fomentar la creatividad, la innovación y la autonomía entre los empleados. La teoría X parte del supuesto de que los empleados son inherentemente perezosos y necesitan ser controlados y dirigidos de forma estricta, mientras que la teoría Y considera que los empleados son intrínsecamente motivados y buscan responsabilidades y desafíos en su trabajo. En el escenario de una startup de tecnología con un equipo emprendedor joven y dinámico, la aplicación de la teoría Y podría ser más efectiva para crear un ambiente de trabajo que estimule la creatividad, la innovación y la autonomía, lo que contribuiría al éxito de la empresa. Y tenemos por qué la A no es correcta, por qué la C no es la correcta y por qué la D no es la correcta, ¿no? Aquí tenemos una de gestión financiera. Y miren que estamos integrando la dimensión internacional en la pregunta que evalúa el resultado de aprendizaje de gestión financiera. Miremos cómo aquí cambia. Programa administración de empresas. Área o componente economía y finanzas. Resultado de aprendizaje RAP4 gestión financiera. Y acá tenemos el resultado RAP4. Genera valor a las organizaciones, etc. Recordemos que este es el resultado de aprendizaje del programa.
Acá no van resultados de asignaturas, van en los del programa. Esta pregunta es de nivel de análisis y miren que nos dice, una empresa de comercio internacional está evaluando dos proyectos de inversión en diferentes países. El proyecto A requiere una inversión inicial de 200.000 y generará flujos de efectivo anual de 50.000 durante los próximos 5 años. El proyecto B requiere una inversión inicial de 150.000 euros y generará flujos de efectivos anuales de 40.000 euros durante los próximos 5 años. Si la tasa de cambio actual es de 1,20 por euro, ¿cuál de los siguientes enunciados es correcto con respecto a la evaluación de estos proyectos? A. El proyecto A es más rentable que el proyecto B en términos de valor presente neto. B. El proyecto B es más rentable que el proyecto A en términos de valor presente neto. C. Ambos proyectos tienen el mismo valor presente neto. D. La rentabilidad de los proyectos no se puede comparar debido a la diferencia en las monedas utilizadas. Entonces, aquí la respuesta correcta es la B. El proyecto B es más rentable que el proyecto A. Entonces, para comparar los proyectos correctamente es necesario convertir los flujos de efectivo del proyecto B a dólares estadounidenses, que es la moneda de referencia, dado que la tasa de cambio es de 1,20 por euro y el flujo de efectivo anual del proyecto B es de 40.000 euros. El equivalente en dólares sería 40.000 euros por 1,20 igual a 48.000. Ahora podemos calcular el valor presente neto de cada proyecto en términos de dólares y compararlo, siendo la tasa de descuento la misma para ambos proyectos. Entonces aquí se resuelven los problemas y se obtiene el resultado. Entonces, como vemos que esta es una pregunta de gerencia que contribuye a alcanzar el resultado de aprendizaje de gerencia financiera y está formulada incluyendo elementos internacionales. Miren que aquí estamos desarrollando competencias que involucran la dimensión internacional en una pregunta de gerencia financiera. Entonces, como vemos, esto es lo que llamamos transversalidad. Miren que el contexto, estoy evaluando gerencia financiera, pero también involucro la internacionalización. ¿Por qué? Porque estoy hablando de distintas monedas, de distintos países, de las tasas de cambio, etc. Entonces, estoy formando al estudiante como un ciudadano global, ¿no? Que sabe que debe enfrentarse a proyectos que no necesariamente van a ser solamente de carácter nacional, sino también de carácter internacional. Aquí tenemos otra de gestión de la investigación. Entonces miren, administración de empresas, programa, área o componente sociohumanístico, resultado de aprendizaje 8, gestión de la investigación. Aquí tenemos el resultado de aprendizaje de gestión de la investigación, pregunta de análisis y miren lo que nos dice. Miren que también está involucrando la dimensión internacional en esta pregunta. Aquí estoy colocando ejemplos para que vean cómo es que nosotros integramos el emprendimiento, integramos la internacionalización, integramos las TICs en la evaluación en nuestras asignaturas también. Cuando en mi asignatura yo creo un contexto que involucre un caso donde hayan elementos globalizadores, estoy interiorizando la internacionalización dentro de los procesos formativos en el aula de clase. Entonces, en un estudio de investigación internacional sobre el impacto de la globalización en las prácticas de gestión de recursos humanos, el investigador desea utilizar una metodología que le permita recopilar datos de manera efectiva en diferentes países y culturas. ¿Cuál de las siguientes metodologías sería más apropiada para este estudio? A. Entrevistas estructuradas. B. Encuestas en línea. C. Observación participante. D. Grupos focales. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la B. Encuestas en línea. ¿Ya? La metodología de encuestas en línea sería la más apropiada para recopilar datos en un estudio internacional sobre la globalización y las prácticas de gestión de recursos humanos. Este enfoque permite llegar a una amplia audiencia geográficamente dispersa, facilita la recolección de datos de manera eficiente y económica y garantiza la confidencialidad de los participantes. Además,
Las encuestas en línea pueden adaptarse fácilmente a diferentes idiomas y culturas, lo que las hace ideales para estudios interculturales. Entonces vemos, estamos evaluando gestión de la investigación, pero a la vez estamos involucrando la dimensión internacional, intercultural, etcétera, dentro de la evaluación que estamos desarrollando. Aquí tenemos otra que es también del área de la gestión de la investigación, también involucrando la dimensión internacional. Como ejemplo, miren, este de nivel de análisis también dice: en el contexto de la globalización y el comercio internacional, una empresa de tecnología con sede en Estados Unidos está considerando expandirse a mercados emergentes en América Latina, específicamente en Colombia. Durante la fase de análisis, el equipo directivo debe evaluar varios factores cruciales, incluidas las diferencias culturales y las prácticas comerciales locales. Pregunta: ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor una perspectiva de pensamiento crítico y argumentación en este escenario? Entonces aquí tenemos las opciones de respuesta. La A es: dado que nuestra estrategia de marketing ha sido exitosa en los Estados Unidos, seguramente funcionará de manera similar en Colombia. La B: debemos tener en cuenta las diferencias culturales y adaptar nuestra estrategia de marketing para responder a las preferencias y sensibilidades del mercado colombiano. La C: la cultura colombiana es similar a la estadounidense en muchos aspectos, por lo que no es necesario realizar cambios significativos en nuestra estrategia de marketing. Y la D: nuestra prioridad debe ser mantener la coherencia con nuestra estrategia original, independientemente de las diferencias culturales que puedan surgir. En este caso, la respuesta correcta es la B, ¿ya? Que es: esta opción demuestra pensamiento crítico y argumentación al reconocer la necesidad de considerar las diferencias culturales y adaptar la estrategia de marketing en función de las particularidades del mercado colombiano. Implica un análisis profundo de los factores interculturales y muestra la capacidad de descomponer la información sobre la cultura y las preferencias del mercado para aplicarla de manera efectiva en la estrategia de la empresa. ¿Por qué la A no es la correcta? La A era: dado que nuestra estrategia de marketing ha sido exitosa en Estados Unidos, seguramente funcionará similar en Colombia. Entonces, esta opción no refleja pensamiento crítico, ya que asume que lo que funciona en un mercado necesariamente funcionará en otro, sin considerar las diferencias culturales y de mercado que podrían influir en el éxito. La C es, recordemos cuál es la C: la cultura colombiana es similar a la estadounidense en muchos aspectos, por lo que no es necesario realizar cambios significativos en nuestra estrategia de marketing. Entonces la C: esta opción presenta una generalización sin fundamentos sólidos y no demuestra un análisis profundo de las diferencias culturales y de mercado entre ambos países. No muestra la capacidad de descomponer la información y considerar los diversos aspectos que podrían influir en la estrategia de marketing. ¿Y por qué la D no es la correcta? La D era: nuestra prioridad debe ser mantener la coherencia con nuestra estrategia original, independientemente de las diferencias culturales que puedan surgir. Esta opción muestra una falta de adaptación y flexibilidad ante las diferencias culturales y de mercado. No refleja pensamiento crítico ni capacidad de análisis para ajustar la estrategia según las necesidades y características del mercado colombiano. Entonces, como vemos, esta es una pregunta que habría surgido, por ejemplo, de una asignatura que denominamos como pensamiento crítico y argumentación, pero que le tributa al área de gestión de la investigación. Pero miren que además de estar evaluando la capacidad de pensamiento crítico, de análisis crítico del estudiante, está evaluando su capacidad para gestionar la investigación. Requiere pensamiento crítico. Entonces estamos formándolo como pensador crítico, como pensador analítico, pero a la vez estamos integrando la dimensión internacional en la evaluación, porque estamos colocando un contexto en donde él debe resolver una situación utilizando sus capacidades de pensamiento crítico con una situación donde nos están involucrando variables globalizadoras de un ciudadano global
de internacionalización, ¿no? Al estarme hablando de diferencias culturales, en mercados globalmente diversos, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, aquí ya hemos presentado algunos ejemplos de la forma como construir las preguntas para nuestras pruebas CERA. Ahora, estimados compañeros, recuerden que para la correcta construcción de estas preguntas, ustedes cuentan con una guía que se llama la Guía Práctica para el Uso de la Taxonomía de Bloom. ¿Por qué? Porque estas preguntas están construidas teniendo en cuenta los niveles de dominio cognitivo. Para el primer momento evaluamos preguntas de recordar y comprender. Para el segundo momento de aplicar y de analizar. Y para el tercer momento de evaluar y de crear. Y ustedes en esta guía práctica para el uso de la taxonomía de Bloom, como ustedes pueden observar, pues acá tenemos una explicación de esta taxonomía que fue escogida por el programa para construir su perfil de egreso, resultados de aprendizaje, para desarrollar los procesos formativos en el aula de clase. Teniendo en cuenta los criterios de evaluación, también se construyen teniendo en cuenta estos niveles de dominio cognitivo, etc. Entonces usted aquí cuenta con esta guía que le va a permitir identificar conceptos, ¿cierto? Que le van a facilitar el dominio de esos elementos que se requieren para la formulación de actividades, para la formulación de evaluaciones, para la construcción de preguntas tipo CERA en nuestros procesos formativos. Entonces usted aquí va a encontrar cuáles son esos pasos identificados en todos estos procesos que desarrollamos en nuestras aulas de clase. Y el conjunto de acciones que podemos desarrollar. Por ejemplo, aquí primero el docente analiza los resultados de aprendizaje y mira el nivel de complejidad del aprendizaje. Luego, identificado el nivel de complejidad, vamos a suponer que yo tenía un criterio en nivel de análisis. Entonces el docente selecciona qué estrategia de evaluación va a utilizar para evaluar la capacidad de analizar del estudiante. Si mi criterio dice análisis, yo voy a diseñar una evaluación que mida el análisis. Si dice creación, debo crear un instrumento para evaluar la creación y así sucesivamente. Entonces, como podemos ver, acá en esta guía nos dice que el primer dominio de recordar, ¿a qué se refiere recordar, no? El propósito es fomentar la retención del material. Miren que es una categoría de orden menor, concreto. Aquí también nos dice qué tipo de habilidades se espera desarrollar en un estudiante cuando estamos en un nivel de recordar. Traer a la memoria conocimientos relevantes almacenados en la memoria a largo plazo. Por ejemplo, nombre 3 exponentes de la Escuela Neoclásica de la Administración. Traer conocimientos relevantes almacenados en la memoria para compararlos con nueva información. Por ejemplo, identifique filósofos existencialistas en un diagrama de diversas corrientes filosóficas. Identifique y considere las implicaciones éticas en la investigación científica, etc. Miren que aquí también nos presenta qué se espera en este nivel. ¿Ya? Es el nivel más bajo de desempeño. ¿Qué es lo que evaluamos? Conocimiento de datos específicos, conocimiento de modos y medios para tratar los datos específicos y el conocimiento de los universales y las abstracciones en un campo específico. Tipo de preguntas que yo puedo formular cuando voy a evaluar aprendizaje a nivel de recordar. Puedes enumerar, puedes recordar, puedes seleccionar cómo ocurrió, etcétera. Y tipo de evidencias sugeridas, ¿no? Que me presente una definición, que me relate unos hechos, que me etiquete, que haga un listado, que responda un cuestionario, etc. Aquí está comprender también a qué se refiere el nivel de dominio cognitivo de la comprensión, que también es de orden menor. Aquí están las habilidades
desarrolladas cuando está uno en un proceso de comprensión, interpretar, traducir, parafrasear, ejemplificar, ilustrar, explicar y construir modelos, etc. Aquí tenemos qué se espera en este nivel, ejemplo de preguntas, tipo de evidencias sugeridas. Tenemos también aplicar, que también es de orden menor. También nos dicen a qué se refiere. Entonces esto nos sirve a nosotros, es como nuestro documento guía para tener siempre al lado para crear nuestras evaluaciones, para poder diseñar estrategias didácticas para la clase, porque recordemos que todo esto debe estar enlazado, ¿no? Si mi criterio de evaluación o mi resultado dice analizar, entonces yo debo diseñar actividades de clase que generen competencias de análisis en los estudiantes. Y luego, cuando diseñe la evaluación también debe responder a el análisis, ¿no? Debe estar, sea capaz de demostrar el resultado de aprendizaje del estudiante en un nivel de análisis. Entonces, por lo tanto, esta guía nos permite a nosotros desarrollar actividades formativas, mecanismos de evaluación más acertados según lo que nos pide nuestro resultado de aprendizaje o nuestro criterio de evaluación. Y como vemos, para crear nuestras preguntas de tipo cera, pues es una herramienta para saber yo cómo construir ese contexto, la pregunta que voy a realizar, qué tipo de distractores voy a utilizar y para poder justificar también mis distractores, ¿no? Entonces aquí me dice más o menos, por ejemplo, aquí diferenciar, distinguir, este es el nivel de análisis. Diferenciar, distinguir, tal. Por ejemplo, identificar la información pertinente en una ecuación matemática y eliminar la información irrelevante. Utilizar un diagrama de Venn para mostrar similitudes y diferencias entre dos temas. Representar las relaciones entre los principales indicadores macroeconómicos mediante un diagrama. Entonces aquí vemos ejemplos, ¿no? Crear un gráfico que ilustre la interacción entre negocios internacionales y el marketing. Realizar una investigación para respaldar la importancia de las pymes en la economía local. Elaborar un diagrama de flujo que muestre las etapas críticas en la cadena de comercialización de un producto. Entonces aquí van a encontrar ejemplos de qué es lo que se busca en cada uno de estos niveles, ¿no? Luego aquí viene evaluar. Entonces aquí dice, por ejemplo, participar en un grupo de redacción para proporcionar retroalimentación sobre la organización y lógica de los argumentos. Identificar contradicciones en un informe presentado a la junta directiva de una empresa X. Revisar la estructura de un proyecto de investigación para verificar la inclusión de todos los pasos necesarios. O participar en un debate sobre un tema relevante. Acá tenemos otro, por ejemplo, evaluar en qué medida un proyecto cumple con los criterios de una matriz de valoración. Redactar una carta al editor de un periódico con una lista de criterios para juzgar. Argumentar a favor o en contra de un tema. Seleccionar el mejor método para resolver un problema matemático complejo. Determinar la validez de los argumentos a favor y en contra de un tema. Evaluar estrategias de marketing para diferentes modelos de comercio electrónico. O evaluar los aspectos clave que contribuyen a la eficacia de los profesores en el proceso de enseñanza-aprendizaje para abordar la deserción estudiantil en la Universidad Popular del Cesar. Y así tenemos el último de crear. Entonces aquí, por ejemplo, con base en una lista de criterios, escriba algunas opciones para mejorar las relaciones laborales en las empresas de Valledupar. Genere diversas hipótesis científicas para explicar las causas de las crisis económicas recurrentes del capitalismo. Cree un producto, dele un nombre y plantee una campaña de marketing de posicionamiento del mismo. Proponga un grupo de alternativas para proyectar las ventas del producto X. Sugiera hipótesis alternativas basadas en los criterios que expresan los indicadores. Venda una idea. Aquí tenemos otro. Esboce un trabajo de investigación sobre el comportamiento organizacional desde un punto de vista de la responsabilidad social. Reconozca y formule problemas que son susceptibles para solucionar los problemas del estrés laboral
y cansancio de obreros en diferentes rubros de la producción. Escriba un reporte de situaciones diarias desde el punto de vista de un gestor en recursos humanos. Proponga soluciones en forma oral y en forma escrita para solucionar problemas de toma de decisiones gerenciales que sean complejos. Tipo de preguntas: ¿qué cambios harías para? ¿Cómo mejorarías? ¿Qué pasaría si? ¿Podrías proponer una alternativa? Etcétera. Como vemos, tenemos esta herramienta que nos permite a nosotros contar con suficientes mecanismos para desarrollar nuestras actividades de formación en el aula de clase y también para la construcción de nuestras preguntas tipo cera. Y concluyendo con esto nuestra capacitación, nuestro espacio para la adquisición de conocimientos, de saberes y habilidades para poder construir nuestras preguntas tipo cera, damos por concluido este escenario por el día de hoy. Ha sido un verdadero placer servir de capacitador para un grupo tan importante de docentes como son los del programa de administración de empresas sede Valledupar de la Universidad Popular del Cesar. Sin más que decirles por el día de hoy, me despido, no sin antes darle las gracias por su atención. Hasta la próxima.